Ok, bueno, vamos a hablar hoy del elemento tierra. Entonces, bueno, pues el elemento tierra es uno de los elementos más relevantes de la medicina china porque representa muchas cosas que ya las veremos. Y porque es la fuente de la energía del cielo posterior, ¿no? Em, que ya hablaremos un poco de eso también. Ok, ok, entonces el vaso, como siempre vemos algunas cosas occidentales que ya sabemos que no son iguales a las chinas, pero pues a mí me gusta ver unas cosas muy simples. El vaso es un órgano abdominal profundo y móvil, más o menos está paralelo al eje de la décima costilla en la parte izquierda y bueno, es un órgano que en la vida adulta sirve para, como tiene unos sinusoides, o sea, tiene una configuración eh, tiene una configuración de venas que hace que cuando los eritrocitos pasen por ahí tengan que moldear su forma, tengan que cambiar su forma. Entonces sirve para destruir los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos viejos. Y esa es una de las principales funciones. Tiene otras funciones, pero bueno, esa es una de las principales. Y bueno, eso respecto a la medicina occidental, pero realmente en la medicina china, el sistema Baso no solo representa una, no solo representa este órgano como tal, sino que representa toda la función digestiva, ¿no? Y la función digestiva a varios niveles, lo cual ya veremos. Entonces, bueno, el doctor González llama a esto fenómeno Baso, porque no solamente es el órgano, sino es todas las funciones que están alrededor de esto. Ok, buenas noches a todos los que llegan. Buenas noches, Mónica, Luis, Anne. Ok, vale. Entonces vamos a ver las principales funciones del vaso. Luego vemos algunas cosas del estómago y luego vemos la parte espiritual. De eso vamos a hablar hoy, de las funciones mentales y espirituales, pero al final. Ok, la principal función del vaso es gobernar la transformación y el transporte, ¿no? Esa es la principal función evidente. Y esto lo hace en varios niveles. Entonces, lo primero es transforma los alimentos en sangre y ayuda a que se transporten estos alimentos y que se transporte la esencia del cielo posterior para hacer pues la nutrición del cuerpo, ¿no? Contiene la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ya vamos a explicar esto un poco más. Nutre músculos y extremidades y se abre hacia los labios, controlando el gusto y la saliva. Y va a controlar el pensamiento también. Ya hablaremos de eso también un poco más. Las emociones van a ser la preocupación y la introspección. Em, la preocupación en este caso es difícil traducir la palabra del chino a español, pero es más o menos como, en realidad es como la pensatividad, es que la persona está pensando demasiado, ¿no? Ya hablaremos un poco más de eso, no se preocupe. La virtud del vaso, entonces recordemos que siempre tenemos en los órganos una emoción patológica, pero también hay una virtud que es esta emoción, pero en equilibrio. La virtud es ser centrado, tener bases, perdón, un enfoque tranquilo y tiene que ver con la búsqueda de la verdad. De esto ya hablaremos un poco más. El elemento pues es la tierra, la estación es los finales de verano y resulta afectado por la humedad. El sabor es el dulce, la hora del día del 9 a 11, ¿no? Un exceso de dulce va a afectar al vaso, em, pues eso lo sabemos porque va a generar humedad.
la humedad lo va a afectar en demasía. Y la hora del día en la que la energía nutritiva pasa por los canales de vaso, esto se refiere a eso, a los canales de vaso, va a ser de 9 a 11, ¿no? Y tenemos esta gráfica de los órganos, que es cada 2 horas, etcétera. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos con las funciones principales. Entonces, el vaso va a gobernar la transformación y el transporte del Gu-Qi. El estómago va a ser el principal encargado de la digestión de los alimentos. Digamos que esa es como la parte yang del sistema. Pero el vaso va a separar y extraer los nutrientes de los alimentos y va a transportar esto hacia los pulmones. Recordemos que para la formación del chi se une el gu chi del vaso, que es el chi de los alimentos, la energía de los alimentos, con el eh, tien chi, que es como la energía del cielo, del pulmón. En realidad es chin chi, pero bueno, eso es porque tien es cielo y chi es energía. Entonces, tien chi significa clima, ¿sí? Entonces, hay una palabra más, como más precisa para describir a la energía del aire que es chin chi, porque chin es aire chi es energía. Pero bueno, estos dos, energía del aire y energía de los alimentos, se van a unir y se van a dirigir luego hacia el corazón, donde la energía del corazón los va a impulsar y luego la energía del riñón sube hacia el corazón y le da el calor al corazón para que finalmente se vaya a todos los canales del cuerpo y para que se convierta en energía verdadera, ¿sí? Chen Chi. Chen es verdad y Chi es energía. Y esta energía verdadera va a ir por la parte de afuera del cuerpo, es decir, por la piel y por toda la parte externa, pero también va a ir por la parte interna. Entonces, por la parte externa se llama Wei Qi, es decir, energía defensiva, y por la parte interna se llama Yin Qi, es decir, energía nutritiva. Esta es la energía que corre por los canales de acupuntura, ¿no? Que son 4 tipos. Esto es como conocimiento general de la medicina china, pero si quieren como que ahondemos en el tema, como de los tipos de canales y demás, lo vamos a hacer luego, no se preocupen. Ok, y esos 4 tipos de canales van a ir de más superficial a más profundo, comenzando por el tendino muscular, que es el más superficial, que es una zona. Luego viene el meridiano principal, que es como tal el canal de acupuntura. Luego el canal luo o colateral. Y luego el canal divergente o distinto, que es el más profundo. Entonces, em, por todos estos canales va a correr la energía verdadera después de que se procesa este Gucci. Ok. Pero entonces, como es el principal órgano de la energía de los alimentos, entonces va a ser muy importante para la generación de la sangre y la generación del yin chi, que es el chi nutritivo o nutricio. Ok, vale. Si el vaso está saludable, tendremos un buen apetito, buena digestión y absorción de nutrientes. La función del apetito va a ser compartida con el estómago. Em, para la medicina china, cuando el vaso y el estómago están en armonía, hay apetito. Es una función natural. Tiene que ver principalmente con la función del vaso de transformar la humedad, porque si no la transforma, entonces se acumula la humedad en el cuerpo y esta humedad acumulada lo que hará es apagar el fuego del estómago. El fuego del estómago eh, se puede entender como como un fuego que está siempre ahí. Entonces es un fuego que está ahí. Cuando uno le echa comida, este fuego se apaga un poquito. Entonces se le quita a uno el hambre.
pero pasa un tiempo y el fuego vuelve a estar ahí como más fuerte. Es como si la comida y los líquidos apagaran temporalmente ese fuego de estómago y por eso uno, pues, a uno se le quita el hambre. Por eso, pues, cuando come, ¿no? Pero también si uno está enfermo, entonces se le quita el hambre, se le puede quitar el hambre también. Y se le quita el hambre precisamente porque la función del estómago y del vaso está mal. Entonces el vaso está generando demasiada humedad porque no funciona bien cuando uno está enfermo y el estómago eh, no es capaz de controlar su fuego. Y entonces lo que tendremos es que a la persona se le quita el hambre cuando está enferma, ¿no? Ok. Por eso el vaso es responsable de el apetito. Es responsable también de una buena digestión y de absorción de nutrientes. Si el vaso está deficiente, puede ocasionar todas estas cosas, ¿no? Y estos síntomas son los síntomas de deficiencia de vaso. Falta de apetito es uno de los principales. Inflamación abdominal, flatulencia, borborismos, poca energía, este también es uno de los principales. Las diarreas pastosas, em, bueno, y la diarrea es un cambio en las heces. Bueno, a lo que se refiere esto es a un cambio en las heces. Las heces se vuelven pastosas, porque el vaso no puede procesar adecuadamente y como no procesa, entonces se vuelve pastosa las heces. Si hay además restos de alimentos, entonces se habla de una deficiencia de yang de vaso, porque el yang es el principal responsable de la transformación de los alimentos. Entonces, por eso, si, digamos, uno come y le salen restos de alimentos, eso se llama en medicina heces lientéricas. Si eso pasa, entonces, además el yang de vaso está afectado. Bueno, obviamente también habrá frío por deficiencia y otras cosas, ¿no? Pero, okey. Y además, un sueño postprandial muy marcado. Es normal que cuando comemos nos dé sueño, ¿no? Es fisiológico, pero si es muy marcado, entonces el vaso está afectado. El vaso también tiene que ver con los líquidos. El vaso va a transportar el agua, ingerida. Y el vaso va a movilizar el exceso de los fluidos de los canales, tejidos y órganos para que no haya humedad. La humedad es una manifestación patológica que se produce porque el vaso no tiene la suficiente energía para poder manejar todos los líquidos. El vaso es el responsable de el manejo de líquidos junto al riñón. Pero digamos que la transformación de los líquidos va a ser principalmente digamos, la función del vaso. Ok, entonces, importante esto de los líquidos, ¿no? Ok, pero entonces estos líquidos no solamente son los líquidos corporales, o más bien, sí son los líquidos corporales, pero no solamente me dan los síntomas de edema, de que tengo agua en el cuerpo, pues no. También voy a tener puedo tener cefalea. La cefalea que se produce cuando pasa esto, el dolor de cabeza que se produce cuando pasa esto, es un dolor tipo pesadez. Entonces, recuerdan, por ejemplo, pacientes que tienen sinusitis, en donde la persona siente un dolor fijo de pesadez usualmente. Usualmente cuando les dan las crisis, o sea, cuando está muy afectados los senos paranasales o frontales, lo que vamos a tener es un dolor acá, que es un dolor tipo opresivo y que es un dolor que cambia con el movimiento, ¿no? La persona se agacha y le duele más. Eso es porque hay humedad, literalmente hay humedad acá, ¿no? Pero también la humedad del vaso afecta la mente, puede afectar la mente, por eso puede haber obnubilación, entonces no hay pensamiento claro. Ya veremos eso un poco más adelante. El vaso también será responsable de mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, es responsable de la contención. Y esto porque, bueno, mm, un maestro mío decía que esto tiene que ver con esto, con
la capa muscular que está alrededor de las arterias y arteriolas, ¿no? Cuando hay una deficiencia de vaso, es como si el vaso no pudiera nutrir los músculos que están ahí y entonces deja espacios, ¿no? Esa es la explicación que daba él. Obviamente es más complejo, ¿no? Es mucho más complejo de decir como, no, claro, como los músculos se separan, entonces por ahí se sale la sangre, ¿no? Realmente no sucede así, pero, o sea, hay muchas cosas más en esa fisiología, pero podemos equipararlo a eso, ¿no? Ok. Entonces, la deficiencia de vaso va a causar tendencia a hematomas, sangrados nasales frecuentes, sangrados de encías, heces sanguinolentas o sangrado uterino excesivo. Usualmente se relaciona con fragilidad capilar, por ejemplo, hematomas o cosas por el estilo. Hay que pensar en vaso. Cuando, por ejemplo, una persona tiene un sangrado muy profuso, usualmente se habla de fuego. Si un sangrado muy fuerte, en general, representa al fuego. Por ejemplo, una epistaxis. La persona está así normal y de pronto, ¡prum!, se le viene toda la sangre por la nariz. Si esto sucede, es por fuego que lo que hizo fue dañar directamente como todo el tejido, ¿no? Si se daña todo el tejido, entonces sale la sangre a borbotones. Si esto pasa, entonces es fuego que destruye como todo lo que se encuentra, ¿no? Pero cuando hay sangrados de vaso, usualmente estos sangrados son porque la sangre no se puede contener, entonces no son sangrados tan fuertes, sino que son sangrados crónicos y además sangrados paulatinos, ¿no? Pero de todas maneras pueden estar afectados los dos. O sea, puede haber fuego y además puede estar mal el vaso. Ok. El vaso nutre los músculos y pues nutre específicamente los músculos, ¿no? Si la energía del vaso es débil, puede haber fatiga con facilidad y los músculos débiles, ¿no? Atrofia muscular, principalmente de brazos y piernas. Conforme vamos envejeciendo, es natural que haya atrofia muscular, que haya hipotrofia muscular, ¿no? A partir más o menos de los 45, 50, empieza a verse un poco más. Realmente todo el tiempo estamos perdiendo músculo, pero es más notable a partir de los 45, 50. La energía de vaso se va agotando lentamente también, junto con la energía de riñón, debido simplemente a la edad. Pero si además hay deficiencia de vaso, vamos a tener que la persona va a tener hipotrofia más fácilmente. ¿Ok? El vaso, un vaso saludable va a producir abundante energía y sangre y esto se va a reflejar en una producción de saliva adecuada. El buen apetito y la eugeusia es que las cosas sepan normal, va a ser producto del vaso. Em, ok. El vaso va a controlar el ascenso de los órganos. Entonces, usualmente cuando hay prolapsos es que los órganos se bajan. Por ejemplo, un prolapso uterino tiene que ver con que el útero baja, entonces no está en su posición natural, sino que baja. Y entonces, pues esto se produce, por ejemplo, en mujeres multiparas, o sea, mujeres que han tenido varios partos, o bueno, también puede haber rectocele o cistocele, o sea, el recto o la vejiga bajan. Esto tiene que ver con hundimiento de energía de vaso. Es una deficiencia de energía prolongada que hace como que el nivel de energía esté siempre por debajo y que finalmente no haya con qué sostenerlo, ¿no? Entonces, podríamos verlo como que los músculos internos van a ser nutridos también por el vaso y como no se nutren, entonces se vuelven débiles y como se vuelven débiles, pues hacen que se bajen las cosas, ¿no? Ok. Y el vaso va a ser muy importante para la concentración. Em, Esto tiene que ver con la capacidad de concentrarse y memorizar, la capacidad intelectual. Em, el vaso absorbe nutrientes, pero también absorbe ideas y conocimientos. De la misma forma, el vaso
transforma y transporta los nutrientes, pero también transforma y transporta las ideas, ¿no? Entonces sirve para, pues, concentrarse y para poder aprender. Pensar en exceso o estudiar excesivamente puede debilitar el vaso. Cuando uno se pone así a estudiar mucho, mucho, bueno, hay como diferencias culturales en eso, ¿no? Aquí, en China, por ejemplo, algunos chinos estudian 10 horas al día, 10 horas, 12 horas, y de verdad que lo hacen así, y dicen como: "No, normal, no pasa nada". Pero nosotros normalmente en Latinoamérica no estudiamos más de 6 u 8 horas al día, ¿no? Digamos que 8. Em, bueno, de todas formas, pensar en exceso, cuando uno se pone a estudiar como 8 horas al día o un poco más, se da cuenta que realmente termina muy, muy cansado, ¿no? Esto es porque la energía de vaso va a estar como disponible ahí para que uno se concentre, y la concentración excesiva y el pensar en exceso hace que se vaya agotando. Y entonces, por lo tanto, le van a dar a uno los síntomas de deficiencia de energía de vaso, ¿no? Obviamente es temporal, sí, em, y estos síntomas de energía de vaso, pues es el cansancio, la debilidad, etcétera, ¿no? Sí, pues uno se siente cansado por eso. Si hay deficiencia de vaso y humedad, puede haber pensamiento confuso, falta de creatividad, uno no puede pensar y hay dificultad para el aprendizaje y la memoria. Por eso se recomienda hacer pausas, ¿no? O sea, que uno estudie cuando va a estudiar, que uno estudie y que haga pausas para no sobrecargar tanto, pues, toda esta parte. Bueno, también tendremos que el pensamiento excesivo va a dar lugar a una emoción, que es el estar pensativo. La persona va a estar inquietándose con un pensamiento o se va a atorar en un patrón de pensamientos que va a ser obsesivo. Pero como está uno pensativo o como está obsesionado, pues esto hace que no se pueda concentrar, ¿no? Uno está como haciendo sus rollos mentales, ¿no? Y al hacer estos rollos mentales, pues no puede concentrarse en lo que está haciendo. Ok, hasta aquí vamos a hablar de vaso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Ok, vale. Ahora vamos a hablar de estómago y después de eso vamos a volver a hablar de la ideación. Permítame un momento. Ok, bueno. Acá y acá. Ok, vale. Bueno, entonces todo claro hasta ahora. Perfecto. Ya comparto la pantalla. Permítame. Que acá. Ok, bueno. Ok, entonces, el estómago, no vamos a ver esto, solamente vamos a ver esta parte. El estómago es esto, ¿no? El estómago es una dilatación del tubo digestivo primitivo que tiene una forma de J, ¿no? Esto. El estómago va a conectarse aquí a través del cardias con el esófago. Luego se va a ensanchar en el cuerpo del estómago. Luego sigue hacia abajo, la última porción, entonces se va a llamar píloro. Aquí hay un esfínter. Si este esfínter no es un esfínter, es algo que abre y cierra, ¿sí?
Si este esfínter no funciona bien, tendremos problemas. O si está hipertrofiado, por ejemplo, si está muy grueso. En los bebés a veces pasa que hay hipertrofia congénita del píloro, o sea, eso está muy fuerte. Pues el niño come eh, la teta, pues, y vomita todo, ¿no? Si es así, pues toca operar para abrir esa parte. Ok, o sea, para hacerla más gruesa. Bueno, ese es el píloro y se conecta con el duodeno. El estómago mide en promedio 25 centímetros en su eje longitudinal, 12 en su eje transverso y 8 en su eje anteroposterior y puede eh, recibir entre 1 litro y litro y medio de volumen. Bueno, algunos tienen el estómago más grande, ¿no? Ok, no vamos a ver esto, pero bueno, la, el estómago es un órgano muy importante desde el punto de vista de la medicina occidental. Es un órgano que tiene unas funciones digestivas principalmente al secretar ciertas enzimas y ciertos componentes para realizar toda la digestión, ¿no? Ok, respecto a la parte oriental, vamos a tener que este es el carácter, ¿no? Eh, Casi todos los órganos van a tener esta parte, que pues esto significa luna, pero también significa carne, ¿no? Entonces hace referencia a a la carne pues de las cuales están compuestos los órganos. Entonces, por ejemplo, el carácter de hígado tiene una parte de estas y luego aquí tiene otra partecita, pues y así todos. ¿Ok? Las funciones principales del estómago van a ser recibir los alimentos, realizar el primer paso de la digestión, pasarlo al intestino delgado y la función del estómago, debido a esto, la energía se debe dirigir hacia abajo. Si no va hacia abajo la energía del estómago, se produce energía rebelde del estómago que pues va hacia arriba y lo que da es náuseas o vómitos. El canal de estómago se va a comunicar con el canal de vaso, por supuesto, como todos los canales en parejas. Y el estómago va a ser uno de los órganos más importantes para la digestión y absorción de los alimentos, junto con el vaso. El estómago y el vaso son la fuente de la energía del cielo posterior. Y esta energía va a ser la que sostiene la vida después del nacimiento, ¿no? Por eso es supremamente importante. Vaso de estómago van a ser origen de energía y sangre después del nacimiento. El estómago controla la recepción. Entonces, uno come, el estómago con su energía toma los alimentos y hace que se vayan para abajo. No solamente es recibirlos, sino también mantenerlos y enviarlos hacia abajo. Si eso no se produce, como les digo, pues hay reflujos, etcétera. Náuseas, vómitos, etcétera. Se intenta devolver la comida, ¿no? Esta función de recepción también está en relación con el apetito. Además del fuego fisiológico de estómago del que les hablaba, también está en relación con el apetito. Si no hay apetito, para nada, tendremos problemas, ¿no? Es un problema. Es un signo de que la enfermedad está complicada, ¿no? Por eso hay un dicho como de las abuelitas que dicen que enfermo que come no muere, ¿no? Tienen razón en eso. Ok. El estómago va a controlar la descomposición y fermentación de los alimentos. Em, La descomposición y fermentación se refiere a que los alimentos llegan al estómago y es como si se empezaran a madurar ahí. Y entonces esta maduración hace que pues estén disponibles para que luego el vaso haga toda su función de transformación. Es como un primer paso. Am, En el Nanjing, el clásico de las dificultades, dice, el estómago está en el llano medio y el estómago controla la descomposición y la fermentación de alimentos y bebidas.
El llado medio se suele comparar con un caldero burbujeante, ¿no? El llado inferior se suele comparar con, bueno, entonces acuérdense que hay tres llados, ¿no? El superior, el medio y el inferior. El superior van a ser pulmones, corazón, el medio va a ser vaso, estómago, hígado, y el inferior va a ser riñón, vejiga, y pues toda la parte como final de intestino grueso y demás. La parte del estómago va a ser como un caldero burbujeante, la parte del llado medio. La parte del llado inferior va a ser un foso de drenaje. Digamos que ahí se salen todos los desechos. Y la parte del llado superior va a ser como bruma, un espacio como de bruma en donde los alimentos y la energía no va a estar tan condensada, sino que va a estar como bruma. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es una de las partes como de los tres llados. Bastante interesante verlo así. Hay otras formas de ver los tres llados, pero esta es una. Ok. El papel del estómago transformando alimentos significa que el estómago va a ser el origen de la energía yin o energía nutritiva, junto con el vaso. Y bueno, recordemos que siempre en medicina china hay una evolución teórica de muchos conceptos. Entonces, el estómago siempre, bueno, digamos que estos conceptos van cambiando y además se van mezclando entre ellos para dar finalmente lo que conocemos como medicina tradicional china. Pero pues obviamente no en todas o sea, las tradiciones tienen variaciones normales y es el caso de la medicina china. Pero en el caso del estómago en particular, es como una parte en la que todos están de acuerdo, ¿no? Ok. El, la energía de estómago se va a convertir en sinónimo de buen pronóstico. La ausencia de energía de estómago se vuelve un sinónimo de mal pronóstico e incluso de muerte, porque el estómago va a ser la fuente de energía adquirida. Entonces era muy importante esta energía de estómago. Em, en algunos textos se habla de que el pulso va a tener que ver con la energía de estómago directamente. Entonces, si el pulso está muy débil, significa que no hay energía de estómago, es un signo ominoso, por poner un ejemplo. ¿Ok? Vale. El estómago además va a ayudar al vaso para el transporte de los elementos nutritivos hacia las extremidades, ¿no? Ok. em, si el estómago es fuerte, junto con el vaso, la persona se va a sentir llena de energía. Si no, vamos a tener cansancio muscular. Y bueno, la dinámica de la energía de estómago es descendente, ya lo habíamos dicho. Va a enviar el alimento que se transforma hacia el intestino delgado y cuando hay salud, la digestión es buena por eso, pero si no logra descender, entonces pues tendremos energía rebelde de estómago. Ok. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Ok, el estómago además va a ser fuente del aporte de líquidos. Es incluso un poco más importante que el vaso en este sentido, ¿no? El estómago hace que lleguen todos los líquidos y todas estas partes que no se emplean en la producción de sustancias nutritivas como el yin chi, como el wu chi, entre otras, van a pasar hacia abajo al estómago y al estómago le va a gustar la humedad y va a detestar la sequedad, mientras que el vaso le va a gustar la sequedad y va a detestar la humedad. Es como una parte que tienen muchas cosas de la medicina china, en donde lo hacen como exagerado para simplemente mostrar que una, un exceso de, por ejemplo, alimentos picantes hace que el fuego de estómago esté muy fuerte y pues que uno tenga síntomas ahí, ¿no? Síntomas en esa zona. ¿Ok? Si los líquidos de estómago son abundantes, la digestión será buena. La función de estómago, además de aporte de líquidos, va a estar relacionado con riñones. Em, Esto tiene que ver con que los riñones van a transformar los líquidos en el llano inferior
y van a ir hacia, van a estar como en esta zona, pero si se desbordan y se van para arriba, entonces los líquidos pueden impedir el proceso digestivo. También sucede con vaso, ¿no? Es muy común que el vaso esté en disarmonía, que la humedad empieza a afectar al estómago y que por eso se produzca falta de apetito y se produzca pues todos los síntomas que ya hemos dicho de deficiencia de energía. Ok, esto era básicamente lo que les quería contar de estómago. Em, no sé si haya preguntas para ahora sí hablar un poco de la parte mental, ¿no? A mí Pues una lo pregunta. hice, lo hice un poco rápido así, precisamente porque la parte mental ahorita es un poco más larga. Sí, me estabas diciendo una pregunta, Mónica. Sí, una pregunta. Dime. ¿El Alzheimer se puede considerar como una deficiencia de vaso o un problema en las células como como el cerebro? Tiene que ver más con médulas, tiene que ver más con la parte como del desgaste de la esencia del riñón que lleva a que las médulas no se produzcan. Pero ahí también habrá flema, entonces necesariamente va a estar afectado el vaso, porque la flema tiene que ver con, hay varios tipos de flema, pero la flema no forme va al cerebro y hace que se afecte mucho, o sea, se afecte de forma importante como toda esta parte. Entonces, principalmente tiene que ver con las médulas, ¿vale? ¿Sí, Moni? Gracias. Vale. La dispepsia, ¿cómo se interpreta en este reino? Usualmente tiene que ver con una incapacidad del sistema de balancear la parte del fuego del estómago y de la humedad de vaso. Entonces, en este caso, el fuego de estómago estará ganando como mucho terreno. Si esto pasa, entonces tendremos un síntoma pues, de estos, de dispepsia. Em, Normalmente para esto lo que hay que hacer es sedar al estómago y nutrir al vaso, ¿vale? Se puede hacer con la combinación Yuan Luo, ¿no? ¿Ok? Vale, vamos entonces ahora a volver a la parte mental del vaso y ya con eso terminamos. Ujú. Un momento. Ok, ok. Bueno, la parte, eh, la parte espiritual del vaso se llama I. Este I em, se traduce como intelecto. Realmente el chino antiguo es bastante difícil, es bastante difícil. Hay dos sistemas de chino, el tradicional y el simplificado. Toda la medicina tradicional china se escribió con chino tradicional. El chino simplificado es posterior. Lo hicieron para hacer que se alfabetizara la mayoría de China y pues en eso hicieron los caracteres más sencillos, pero el chino tradicional, por ejemplo, el que se escribe en la medicina china o en los poemas, es supremamente difícil de entender, porque las reglas gramaticales actuales no se aplican a ese chino, no todas, y porque tiene unas características especiales. El intelecto es este carácter. Aquí en la parte de abajo está el carácter de corazón. Y la parte de arriba es la parte fonética. Bueno, es este carácter, ¿ok? Em,
En la actualidad, este carácter simplificado es igual. Cuando uno habla, por ejemplo, de idea, dice is, y eso se refiere a una idea. Es este carácter y. Ok. Este es el capítulo 8 del Lingshu. Lingshu es la segunda parte del, eh, del Huan Ti Neijing. Y pues tenemos esto, ¿no? Que realmente es muy difícil de leer porque, como les digo, son caracteres tradicionales. Pero más o menos significa esto. Solamente les quería traer este pedazo para mostrarles, ¿no? El vaso almacena el Jing Chi. El Jing Chi alberga las ideas o los propósitos. Fíjense, es este carácter, es este mismo carácter que les mostré cuando estábamos hablando de I. Es este mismo carácter. Y esto es pi, que quiere decir vaso. Este es el carácter de vaso. Fíjense que aquí a este lado tiene el radical de carne, ¿no? Ok. Ok. Si se agota el chi del vaso, entonces las 4 extremidades son inútiles. Los 5 órganos no están en paz. Si está lleno, entonces el abdomen estará distendido. Ni la menstruación ni la orina fluyen libremente. Fíjense, aquí está el carácter de energía. Este es el carácter de energía. El carácter de vaso, entonces energía de vaso. Y aquí está esto que es Puan, que quiere decir como no están tranquilos. Aquí esta parte. Y bueno, eso es más o menos lo que habla, de lo que habla el Lingshu en el capítulo 8. Ok. Bueno, entonces todas estas cosas como de la tradición de la medicina tradicional china, de los conceptos que nosotros tenemos acerca de la medicina china, vienen de acá. Por supuesto que es necesario interpretarlos, no hay otra forma. O sea, por supuesto que cada autor va a tener formas diferentes de interpretarlo. Entonces, Masiosia, por ejemplo, lo va a interpretar de cierta manera porque para traducirlo es necesario hacerlo así. Realmente no hay otra forma. Entonces, por eso hay muchos autores que dicen cosas ligeramente diferentes cada uno, ¿no? Realmente para poder hacerlo hay que tener una, un conocimiento muy, muy profundo de la medicina tradicional china y de la cultura china. Bueno, ok. Entonces, haciendo ese paréntesis, ya volvemos al tema del intelecto. Ok. El I va a ser responsable de estos aspectos de la actividad mental. La memoria, la generación de ideas, el estudiar y el concentrarse y el enfoque. Va a ser responsable también de esto. Capacidad de intención sostenida, es decir, estar centrado y hacer como las cosas por, por algún tiempo, digamos con constancia. Propósito, claridad de pensamiento, reflexión, concentración, tiene que ver con altruismo e integridad, con intención, con reflexión y tiene que ver con aplicarnos al propósito de nuestro corazón. Es decir, el vaso va a ser importante para hacer como los planes y hacer que los planes funcionen en la tierra. El Yi, perdón, el Yi va a ser importante para que esos planes funcionen en la tierra y que uno esté centrado en algo que quiere, ¿no? Ashosha nos habla en la psique, en la medicina china, en ese texto, de que tenemos para la memoria varias partes. Una parte el corazón, una parte el riñón, ¿sí? Aquí está el Shen, aquí está el Chi y aquí está el I. Y el I es el responsable de la memorización, de la concentración y del estudio. Ok. Vamos a tener también que el vaso va a estar en el centro, ¿no? Y esto es muy relevante. Este artículo es el de Martorelli, creo que se llama el autor. Es un artículo que se llama Ben Shen, los espíritus del individuo. Y en este artículo
Y bueno, y en varias partes de la medicina tradicional china se coloca el vaso pues en el centro, ¿no? Este vaso en el centro habla de que junto con el corazón van a ser como la parte más, eh, la parte superior de la cognición, ¿no? Y esta parte superior de la cognición va a servir para entender el mundo y para generar ideas abstractas, mientras que las otras partes del alma van a servir para otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Hun para darnos la iniciativa, para darnos la como la vivacidad, el Po para ponernos como en el cuerpo y darnos el sentido de corporeidad y demás, el Chi para darnos la voluntad de hacer las cosas, y el Shen también para la parte de la cognición superior, pero principalmente para integrar todo. Ok. El vaso se ve afectado por la actitud pensativa y la preocupación, y en casos severos se van a poder generar pensamientos obsesivos. Si el vaso está deficiente en el terreno espiritual, lo que tendremos es una persona que no tiene centro en un sentido psicológico. Es decir, una persona que no sabe lo que quiere y que no puede concentrarse en una cosa específica en su vida y que está confundida en general. Entonces, esta parte será supremamente relevante porque el tener centro, pues, es lo que hace que las personas puedan tener disciplina. La parte del pulmón entra ahí como a jugar, pero también hace que la persona pueda tener sueños y pueda, eh, digamos, proyectarse. Aquí está el Hun, la parte de hígado entrando, pero además hace que la persona pueda aplicarse con toda su alma, pues con todo su ser a algún propósito. Ahí está el riñón, el Chi, y pues finalmente que el Shen pueda integrar todas, ¿no? Y que pueda decir, ah, ok, como quiero esto, voy a hacer tal cosa. Y lo voy a hacer todos los días hasta que lo consiga. Como quiero graduarme o estudiar X cosa, entonces voy a hacer todo esto. Y tengo voluntad, tengo, bueno, tengo todas las cosas de las almas para poder hacer, para poder llevar a cabo mi propósito. ¿Ok? Em, en insuficiencia vamos a tener que la persona va a estar en inacción, inmóvil, va a tener como las ideas volando, se distrae fácilmente, se confunde, está despreocupada, es apática y vamos a tener en patología esto, dificultades en el aprendizaje, dislexia. Bueno, esto no es políticamente correcto colocarlo así, estupidez, sí, perdón. No, yo sé, y la palabra subnormalidad tampoco, lo siento, así lo encontré en algunos textos, lo debo cambiar, discúlpenme. Ok, eso porque ya no se habla de eso, se habla de deficiencias cognitivas. Ok, bueno. En exceso vamos a tener compulsión, vamos a tener pensamientos fijos y obsesivos, vamos a tener una persona supremamente terca que está obsesionada con algo y preocupada así en exceso. Y como patología podremos tener trastornos obsesivos compulsivos o personalidades tipo obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, fíjense, en deficiencia vamos a tener que no se producen ideas o que se producen pocas en general, que la persona se distrae o no hace mayor cosa. Y en exceso vamos a tener una persona que está siempre pensando y que está siempre haciendo cosas y que se obsesiona con los temas, etcétera. La preocupación es muy común en nuestra sociedad, genera muchas inseguridades, genera muchos problemas porque muchas veces se relaciona con el estrés y ese estrés a largo plazo pues va a afectar todos los órganos. La preocupación va a afectar al pulmón y al vaso. Se dice que la preocupación anuda el chi, lo estanca. Si llega al pulmón, la respiración es superficial. Si está en el vaso,
Entonces lo que tendremos es que podremos tener algunos síntomas digestivos y también podremos tener problemas en la generación de ideas, ¿no? La preocupación, cuando uno lo traduce, o sea, cuando se pone a ver, hay un texto del Lin Shu que habla de las 7 emociones y usualmente se habla de las 7 emociones, ¿no? No me voy a detener en esto ahorita, solamente quiero decirles que cuando se traduce esta palabra de preocupación, em, es muy difícil como de hacer un paralelo. Se parece como a la preocupación, o sea, la palabra en chino se parece a lo que nosotros llamamos preocupación. Pero en la otra palabra que hay, la otra emoción, es simplemente pensamiento. Entonces, la preocupación es como ese estado en el que nosotros eh, vemos como las cosas y estamos pensando persistentemente en el pasado o estamos pensando persistentemente en el futuro. Entonces, ¿será que hoy sí me habla? ¿Será que hoy sí puedo hacer X cosa? No sé. Entonces, es un círculo vicioso que la preocupación que se va a perpetuar sobre sí mismo, por eso puede afectar el vaso y estancar el chi. Puede generar todo esto, espasmos musculares crónicos. Entonces vemos que las personas que, por ejemplo, se preocupan excesivamente por su trabajo, van a tener, por ejemplo, estrés, en términos modernos, trastornos digestivos y del apetito, malestar epigástrico, esto está muy relacionado con vaso, dolor, distensión abdominal y fatiga, y se puede afectar también el corazón, porque todas las emociones afectan al corazón, ¿no? Y tendremos también que la otra La otra emoción que se asocia al vaso se llama actitud pensativa. Y como les decía, el carácter es solamente como idea. O sea, el carácter no es, el carácter es su, que se refiere a pensar, solamente es pensar. Pero trasladado al terreno de la medicina china, tiene que ver con meditar y pensar en algunos eventos, aunque no nos preocupen. Tiene que ver con anhelar lo nostálgico del pasado, entonces tiene que ver con pensar intensamente la vida en lugar de vivirla y en casos extremos esto se puede convertir en obsesión. Es como si actitud pensativa y preocupación fueran algo similar, pero la diferencia está en que en la actitud pensativa yo solamente estoy pensando y pensando y pensando y en la preocupación, además de pensar, tengo un disconfort, o sea, no me gusta como sentirme así y me genera eh, estrés o otras cosas. Mientras que en la actitud pensativa solamente estoy pensando y pensando y pensando y no puedo llevar las cosas a la acción. Los chinos dicen que si uno está pensando más de 5 minutos en algo y no actúa, entonces hay un problema, ¿sí? O sea, hay un problema, no puedes llevar las cosas a la práctica, sino que te quedas ahí. A eso se refiere esta actitud pensativa. Ok, cuando tenemos esta parte de, del I afectado, vamos a poder tener todos estos signos psicoemocionales. Pensamientos obsesivos, preocupación, exceso de pensamiento y reflexión e insuficiente acción. Estamos reflexionando mucho, pero no hacemos. Es como, no sé, quiero ganarme la lotería y entonces empiezo a buscar cuál es el número que necesito para la lotería, pero pienso tanto que finalmente no compro el billete de lotería, pues obviamente no me lo voy a ganar nunca, ¿no? Ok, vamos a poder tener también trastornos alimentarios y pensamiento confuso. No hay conexiones lógicas entre las ideas o hay un desorden en los patrones lógicos. Y a nivel del espíritu vamos a tener esto. Incapacidad para transformar ideas en compromisos y acciones. Tengo muchas ideas, pero no las puedo llevar a cabo por algo. Mm, algo pasa, ¿no? Como que, sí, esta idea de negocio y demás, y lo pienso y demás, pero se me hace muy difícil llevarlo a cabo y ponerla en la tierra.
por eso pues se van a generar nuevas ideas, pero no se toma acción. Y además vamos a tener problemas de digestión psicoespiritual. No hay fuerza del alma para digerir experiencias, impresiones y transformarlas en valores, ideas y acciones. Me quedo solamente con las cosas superficiales de la vida. La vida a veces eh, es difícil, ¿no? Em, y no es como que uno diga de absolutamente todo como, ay, no, es un proceso de aprendizaje y demás. Está bien, sí es un proceso de aprendizaje. Pues si yo solamente me quedo como con las cosas superficiales de las experiencias, no voy a poder integrarlo a mi ser, que es la idea precisamente de esta parte del I. La energía mental positiva del vaso corresponde a la contemplación tranquila y la meditación. Esta misma energía mental que hace que seamos capaces de meditar y contemplar, si es equivocada, nos va a llevar a pensamientos obsesivos o melancólicos. Es importante esta energía, pero es importante también que no esté en exceso. Y simplemente les quiero dejar aquí una parte de algunos puntos que podrían servir para todas estas patologías como de vaso, como del espíritu. Em, Simplemente como para que lo tengan en cuenta. Paso 3 Taipei. Entonces, bueno, mm, espero que lo recuerden. Espero que recuerden dónde está. Está en el cambio de coloración de la piel, entre el primer artejo, bueno, del pie, entre el primer artejo, en el cambio de coloración de la piel, debajo de la cabeza del primer metacarpiano, eh, de la cabeza distal, o sea, aproximar a la cabeza distal del primer metacarpiano en el cambio de coloración de la piel. Ren 12 Chungwang, que va a estar entre el ombligo y la apófisis sifoides, a la mitad, o 4 Tsun encima del ombligo. Bueno, pueden buscar la localización, ¿no? Este va a tonificar el vaso y fortalece el intelecto. Chungwan es un punto muy importante para todas las cosas digestivas, ¿no? Es un punto que me va a servir de manera sintomática, pero también me va a fortalecer toda la función de vaso de transformar y transportar. Entonces, por eso puede ayudar con el intelecto. Pishu, porque me tonifica el vaso, ¿sí? Es el Shu de vaso, vejiga 20. Ishe, que es el de la segunda línea de vejiga, que está al lado de Pishu, está a 3 Tsun, no a 1.5. Y sirve específicamente para pensamientos obsesivos, es decir, ayuda más con eso, porque actúa directamente la, sobre la parte espiritual. Ashosha dice que para la preocupación se pueden usar estos y para la actitud pensativa se pueden usar estos. Pulmón 7, Liechue, corazón 7, Shenmen, intestino grueso 4, Heku y Dumai 24, Shenting. Y para la actitud pensativa, vaso 3, Taipai, pulmón 7, Liechue, Dumai 24, Shenting, Karmai 12, Chungwan y vejiga 20, Pishu.